Antena Radio Primera Emisión, con Nora Patricia Jara. La forma más clara de entender la noticia. Entrevista. Pues, ¿qué pasa con el precio del petróleo? Esto que ayer nos anuncia un subsecretario de que va a continuar al alza el precio de las gasolinas también, debido a distintas cuestiones que están presionando estos precios en el mundo, no solamente el tema electoral en México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sino también ya tenemos otro fenómeno que se suma y que tal vez sea mucho más dañino, que es esta guerra que ha iniciado ahora Donald Trump contra Irán. El precio del petróleo se registró el día de ayer con un aumento del 3%, provocado por precisamente este anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, firmado desde el año 2015, y ante el temor de que esto sea ya un conflicto en Oriente Medio y que afecta el suministro. Han comenzado en las últimas horas bombardeos de Israel en esa zona del mundo y bueno, pues vamos a ver si realmente es esto lo que está condicionando los precios del petróleo en el planeta y por qué nuestras gasolinas tienen que subir y cómo se fija el precio, porque ya ve que también se tiene la idea de que es un funcionario, en este caso el secretario de Hacienda, el que decide cuánto cobrarnos por las gasolinas, a ver si esto es tan simple. Gracias al analista de la industria energética y en economía, a Ramsés Pech Razo. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones y le agradezco mucho que nos permita conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ramsés. Gracias por la comunicación. Habla Nora Patricia Jara. Muy buenos días, Nora, y felicidades a todas las mamás en su día de hoy. Pues muchas gracias, también las compartimos estas felicitaciones nosotros. Y bueno, ¿cómo vemos estos anuncios de que la gasolina va a seguir subiendo? Y hay quienes nos dice incluso que hasta los 24 pesos puede llegar en este año. Bueno, lo que hay que establecer, como bien lo comenta al inicio, es lo siguiente. Hay que establecer dos grandes diferencias que hay en la conjunción de los precios de los combustibles, que en este caso la gasolina y el diésel. Se divide en dos factores importantes. Primero, donde está lo que yo llamo el costo directo, donde incluye el precio de referencia, el costo del transporte, logística, su almacenamiento y la comercialización. Y ese es un costo que nosotros no podemos controlarlo debido a que está en función tanto del mercado interno, que es el de México, como a nivel mundial. Y el otro factor es lo que llamamos el IEPS y el impuesto del valor agregado. En su momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta semana, aumentó el porcentaje del estímulo al 60% para poder controlar los precios de la gasolina y el diésel y no se incrementaran tanto, que es una de las herramientas que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uh-huh. A ver, entonces, si bien entiendo, hay precios y hay productos, vamos a decirlo así, energéticos, que no se pueden regular en México, que el control viene de los mercados internacionales, y hay otros que sí se puede. Exactamente, por ejemplo, la gasolina y el diésel, nosotros tenemos como la fórmula inicial el precio de referencia, que es lo que se tienen en Estados Unidos, y en Estados Unidos el precio de referencia está basado en cuánto cuesta el precio del barril y cuánto cuesta refinar ese precio del barril. Uh-huh. Hoy en día el factor de la gasolina y el diésel está en función del precio del barril, como atinadamente usted lo dice, las condiciones geopolíticas que están sucediendo ha incrementado el precio del barril del año pasado de $58 en promedio a hoy en día más arriba del $70. Uh-huh. Es decir, el precio del combustible, de gasolina y diésel va a estar hoy en función de cuánto cuesta el precio del barril. Uh-huh. Bien, entonces, ¿qué tanto nos está afectando o nos están afectando estos factores para que nos diga ya la Secretaría de Energía, pues que va a subir posiblemente los precios, ¿no? Sí, nos va a afectar esto porque el precio del barril no es un valor que podamos controlar en México. Eso depende mucho de las condiciones geopolíticas que están sucediendo hoy en día. Y una de las condiciones geopolíticas que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, los países productores de la OPEP, como Venezuela y Angola, están cayendo su producción de hidrocarburos. Y esto que está, su producción de crudo, y eso que está sucediendo, que hay una menor cantidad de crudo para satisfacer la demanda a nivel mundial. Y es por eso que tenemos el incremento. Lo que acaba de firmar el presidente Donald Trump, la salida de Irán, esto va a ocasionar que Irán ocasione un espacio entre 300 y 1 millón de barriles menos en el mercado mundial ante las sanciones que se vaya a tener. Cabe recordar que Irán, antes del 2017 que quitaran la sanción,
más o menos dejado de producir casi 1 millón de barriles diarios. Hoy producía 2.5, 2.8 y hoy produce 3.8 millones de barriles diarios. Wow. Las condiciones de todo esto, y es muy importante para nosotros, es que a partir de la nueva fórmula que tenemos en México para el cálculo de los precios de los combustibles, y vuelvo a recalcar, es gasolina, diésel, gas propano y el gas natural, dependen mucho de la materia prima, de su costo en la comercialización a nivel mundial. Y si el precio del barril se incrementa, vamos a tener un incremento en los precios del combustible. No lo hemos visto en el gas propano, pero en estos días y en los próximos meses yo espero que también suba el gas propano, porque es un derivado de los refinados, donde entra el crudo. Uh-huh. ¿Las condiciones son desfavorables en este contexto, Ramsés? ¿Se pueden ver así o podemos responder de alguna manera con las políticas que se han instrumentado? Es favorable para las finanzas del país en el sentido que la exportación de hidrocarburos que tenemos hoy en día incrementa las finanzas públicas del Estado, porque a mayor costo del barril, mayor incremento de ganancias en dólares tenemos. Uh-huh. El único inconveniente es que debemos de recordar lo siguiente. Hoy en día la geopolítica a nivel mundial está cambiando. El negocio se está convirtiendo en los refinados, es decir, uh-huh. Asia, en este caso China y varios países asiáticos están necesitando la mayor cantidad de productos petrolíferos para su consumo. Es decir, ya el negocio a nivel mundial no es tanto la venta del crudo, sino cuánto es tu capacidad que tengas de refinados, digamos, se llaman petrolíferos, combustibles y gas propano, para poder comercializar a nivel mundial. Hoy en día está tomando muy en crecimiento el mercado de los petrolíferos a nivel mundial. Y el crudo estamos viendo que se está convirtiendo en algo que crea una finanza pública de corto plazo en función del precio del barril para los países. Es decir, hay un mayor flujo de efectivo ante un mayor precio del barril, pero el inconveniente que el barril no lo puede consumir ni usted ni yo en nuestra casa. Nos tiene que transformarlo ya sea en combustible o en gas propano o en gas natural para su utilización en nuestros hogares o en nuestros medios de transporte. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer o cómo lo podemos ver desde el consumo o desde los consumidores? Desde los consumidores lo que tenemos que ver es lo siguiente. Creo que debemos de enfatizar que la política de nuestro país debe de hacer un alto hoy en día y revisar qué es más conveniente, hacer una mayor exportación o hacer una mayor cantidad de refinados en nuestro país, pues en el sentido de que podamos bajar los costos. ¿Por qué le comento esto? Porque hoy en día, si aumenta el precio del barril, aumentan los combustibles y esto incrementa también el costo de transporte, claro, para moverlos de un lado a otro los productos. Uh-huh. ¿Y esto qué nos va a ocasionar a nosotros? Por ejemplo, si usted quiere mandar algún producto supongamos de Chetumal a Tijuana en un camión, si el transporte costaba, vamos a ponerle 1,000 pesos, ante un incremento del costo del combustible, pues vamos a tener un incremento en cuanto al transporte y esto es directamente proporcional a la inflación. Cuando ahora se está controlando la inflación, en los últimos 4 meses ha ido la inflación un poco a la baja. ¿Quién tendría que revisar esta política? ¿Hacienda o quién? No, lo tendríamos que revisar en la Cámara, en el Congreso, en el presupuesto. En el presupuesto, uh-huh, sobre todo porque acuérdese que el presupuesto depende mucho de los ingresos, ya sea de las regalías y de los contratos que tengan las compañías como Pemex y los privados, y también de la venta de crudo. Acuérdese que en México, antes de la reforma energética, la venta del crudo en el tiempo del 2000 al 2010, fueron las primeras, fueron las divisas que más entraron en nuestro país, y luego seguía las remesas y luego el turismo, y ahora estamos al revés. Ahora es las remesas, turismo, claro, y posiblemente ya pasamos al cuarto lugar porque posiblemente se incremente en los productos que se realicen en el Tratado de Libre Comercio en caso que se firme. Uh-huh. Pero esto que decían los contadores públicos de que puede llegar a 24 pesos me parece un poco exagerado, pero ¿es cierto? ¿Hay esta posibilidad por el precio de la gasolina, por el litro? No creo que lleguen a 24 uh-huh, pesos porque lo que están diciendo en el Western Texas más o menos va a mantenerse entre un promedio de 67 a 70 dólares y el Brent entre 70 y 73 dólares, que es más o menos lo que está fluctuando esta banda hoy en día. Es decir, que el precio del combustible pudiera llegar, si se mantiene, entre los 20 y 21 pesos en la Premium, como lo estamos viendo hoy en día, y la gasolina magna, que es la de mayor consumo, podría estar en un promedio entre los 17.50 y los 19 pesos.
Pero esto va a depender mucho de cuánto es el estímulo que pueda dar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esa es la gran pregunta que hay que hacer. ¿Hasta qué porcentaje la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede ofrecer estímulos al precio final al consumidor? Entonces hay que revisarlo, por eso dice usted. Ajá. Exactamente. Qué importante. El punto es de que pues entonces tenemos que hacer un cochinito, ¿no? No llegará a los 24, pero sí vamos a tener esta inestabilidad, no solamente por lo que pasa fuera de México. ¿El proceso electoral influye en el tipo de precios que está teniendo ahorita el mercado de las gasolinas en el país? Está influyendo un poco en el sentido, porque acuérdese que los países dependen mucho del riesgo político, social, económico y financiero. Influye en el sentido de que muchas de las inversiones que están queriendo venir a nuestro país, la inversión directa, no es que existe una polarización, sino que existe una falta de planeación y una concordancia entre los representantes que están hoy en día de los diferentes partidos que están dando sus opiniones, que no hay un plan estratégico energético establecido de ninguno de los tres que van en las encuestas, por así decirlo. De los presidenciables, ¿no ha visto usted que ninguno haya propuesto algo en ese sentido? No, yo no estoy viendo eso en ese sentido. Lo que me falta es ver una planeación de largo plazo, es decir, cómo se ve México en el año 2040 en cuanto a la energía. Hay la ley de transición energética y todo, pero vuelvo a repetir, la reforma energética no es el plan, la reforma energética es la herramienta para realizar el plan. Yo no estoy viendo un plan de largo plazo en México, como lo hizo Estados Unidos en 1973, y en el año 2015 ya se volvió un país autosuficiente y ya controla el mercado a nivel mundial. Nosotros es cómo nos vemos en el año 2040. Ya salieron las perspectivas de la Secretaría de Energía que vamos a producir 3.1 millones de barriles diarios en el 2031, vamos a tener casi el 35% de energías limpias, o sea, sí hay eso, pero el problema es cómo nos vemos nosotros en el año 2040. No lo veo en los candidatos y eso es algo preocupante porque no hay un plan estratégico, y eso también lo veo en el Tratado de Libre Comercio. No escucho nada de energía y solo escucho de manufactura. Qué interesante esto, o sea que no estamos realmente viendo todo el panorama, nos quedamos nada más en el sótano, por lo que estoy viendo. Sí, porque por ejemplo hay candidatos que dicen de instalación refinerías, que dicen de utilización de carros eléctricos, que dicen que la reforma energética va a continuar, pero el problema es estamos viendo el fondo, pero no el cómo debemos de llegar a eso. Esa es la pregunta del cómo lo vamos a hacer. Ese es el punto, los cómo, que es lo que falta. Bueno, todavía queda parte de la campaña, quedan pues poco más de mes y medio, así que esperemos que algunas de estas propuestas surjan de los propios candidatos, pero mientras tanto el escenario me parece que no es halagüeño, pese a que vamos a tener unas finanzas que pudieran robustecerse con estos precios al alza, pero nos pega como consumidores. Lo que mucha gente me pregunta es, ¿cómo si nosotros producimos el petróleo, por qué nos pega tanto en el precio de la gasolina? Sí, y nos pega porque acuérdense que hoy en día tenemos 6 refinerías que su capacidad es de 1.6 millones de barriles. Y hoy, en este mes estamos produciendo 800,000 y consumimos casi de puro petrolífero alrededor entre 1.8 y 2 millones de barriles. Quiere decir que casi el 60% de los combustibles o los petrolíferos provienen de otros países, como principalmente de Estados Unidos. Y ese es el gran factor. Si lo producimos dentro de nuestro país, podemos reducirnos el costo del transporte, la importación y toda la logística que hay que realizar. Pero mientras no tengamos la infraestructura, bueno, vamos a depender no solo de Estados Unidos, sino de otros países que nos vendan lo que requerimos para mover la energía. Por eso yo le decía, no veo un plan de largo plazo en ninguno de los candidatos cómo vamos a revertir esa codependencia que tenemos hoy en día. Ni esta propuesta de que hay que hacer refinerías, que esto a mí me sorprende, pero yo no lo escucho. Yo he estado en reuniones internacionales de energía donde se ha hablado sobre el tema y cuando alguien propone semejante cosa se voltean y dicen, ¿de qué está hablando? ¿De qué país viene? Esto ya no se propone en ningún lado. Me llama mucho la atención que aquí sea un motivo de tema de campaña. Sí, es tema de campaña porque nosotros somos un país que estamos en evolución. Todavía vamos a depender de la industria fósil de combustibles, querramos o no. En las estadísticas que sacó la Secretaría de Energía, solo va a haber una mínima cantidad de carros en el año 2025. Por lo tanto, nosotros dependemos de los combustibles y por desgracia
no tenemos tantas refinerías que puedan abarcar el 100% de combustibles, como por ejemplo Estados Unidos tiene más del 25% de la refinación a nivel mundial, y él es autosuficiente. La pregunta de nosotros es, ¿por qué no podemos poner una refinería? Sino la última refinería que tenemos es de Madero, que es del año 1914, y la última inaugurada en 1975, pero están casi al 50% de su utilización. Claro. Yo no sé en qué parte del mundo alguien va a tener una planta o un negocio que sea el 50% de su capacidad total. Pues sí, ese es el otro tema. Lo que sucede es que, bueno, una refinería para nuestra capacidad de producción además y de construcción tardaría casi 5, 6, 7, 8 años. Es ridículo, a mí me parece. Es ridículo esperar tanto. Cuando se termine ya estamos en otra cosa en el mundo. Por eso nos están financiando, ¿no? Sí, y la solución que hay es, le voy a dar este dato más o menos. Bien. En Estados Unidos hay 141 refinerías. Fíjese este dato, entre el 50 y el 55% son refinerías entre 20 y 100 mil barriles. Solo hay 7 refinerías entre 400 y 700 mil barriles. Quiere decir que en Estados Unidos el negocio de la refinación no es a gran escala, sino refinerías entre 20 y 100 mil barriles. Que eso lo podemos replicar en México, de refinerías que pueden ir en mercados regionales donde no haya ductos de 20 mil barriles hasta 100 mil barriles, dependiendo del crecimiento del mercado. Las refinerías se crean en función de la demanda del mercado regional, por ese sentido en México. Claro. Pues tenemos que repensar todo, entonces, y ahí está. Muchas gracias, maestro, estaremos pendientes y gracias por aceptar la conversación esta mañana. Gracias y que pasen el buen día hoy, el día de las mamás. Gracias a Ramsés Pech Razo. Regresamos, 8:36.